Nota lo que dice en Lucas 10, versos 8 y 9. Lucas 10, 8 y 9. ¿Lo tienen? En cualquier ciudad donde entren y los reciban, estos tenían que ir proclamando a Cristo. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Noten el verso 9. Sanen a los enfermos que haya en esa ciudad donde ustedes entren y donde los reciban. Sanen. Ok, ahí alguien diría, ves, ahí están los milagros. Pero luego, ¿qué dice? Y díganles, ¿qué hay que decirles? Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Lo único que quiero decir en esta mañana, no voy a entrar en una polémica sobre si los dones milagrosos siguen operantes o ya no están operantes los dones milagrosos, o lo que han llamado como dones milagrosos del Espíritu Santo, o dones especiales del Espíritu Santo como los milagros y esas cosas. ¿Siguen operantes o no? Yo creo que no, pero no voy a entrar en una polémica en eso. Lo que quiero enfatizar es esto: a pesar de los milagros, el evangelio siempre tenía que decirse. El evangelio siempre tenía que gesticularse. El evangelio siempre tenía que proclamarse. Díganles que el reino de los cielos se ha acercado. En el evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 en adelante, Jesús aparece diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Hermanos míos, Jesús es el rey de los predicadores, sin lugar a dudas. Es el rey de los predicadores. Por eso es que dicen que Spurgeon optó por el título, o le dio a la gente el título de el príncipe, porque el rey es Cristo. El rey es Cristo. Y yo cuestionaría que Spurgeon sea el príncipe todavía. Yo diría, tal vez Pablo era el príncipe de los predicadores. Tal vez más bien Pedro, a quien le fue dada las llaves del reino para empezar a proclamar el evangelio a los incrédulos. Pero el punto que es esencial es que, a pesar de los milagros, el evangelio siempre debe decirse. El evangelio siempre requiere proclamación. Ese es el punto. Más que convencernos a nosotros mismos de la necesidad de hacer milagros o de realizar actos sobrenaturales, las escrituras nos llaman, más que a estar sanando gente, que no nos llaman a eso, pero si alguno cree, más que estar sanando personas, las escrituras nos llaman a anunciar, a proclamar el evangelio, como Cristo lo hizo ahí en Mateo 17, donde acabamos de leer. Como Cristo lo hizo en ese texto donde dice, Jesús les dijo, Mateo 17, 22, más que a cualquier otra cosa. A veces hay personas que se me acercan y dicen, pastor, ¿por qué en esta iglesia no hay noches de sanidad y de milagros? Porque somos llamados a predicar el evangelio. Predicamos el evangelio, ¿verdad? Lo podríamos hacer de noche, pero hemos establecido el domingo a las 10 de la mañana reunirnos para cantar el evangelio y proclamar el evangelio. Porque es lo que Cristo hizo. Más que sanidades, más que milagros, más que enfocarnos en eventos sobrenaturales en los que el hombre es el centro, Cristo se centra en el evangelio. Porque ¿quién es el centro del evangelio? Cristo mismo. Cuando nosotros vemos el ejemplo del apóstol Pedro, uno de los apóstoles principales de la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia de la historia reconocida como tal. En Hechos capítulo 2 dice, Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. ¿Qué se puso a hacer Pedro en Hechos 2:14? A decir el evangelio. Jesús, y empezó a predicar. Presten atención, no a lo que hago, dice, no a los milagros, no a las señales. Presten atención a mis palabras. Es más importante que escuchen la verdad del evangelio.
Si Cristo se dedicó a eso, si Pedro se dedicó a eso, Pablo también se dedicó a eso. Dice Hechos 17, entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Pablo fue llevado al Areópago. Y estando en el Areópago, Pablo empieza a hablar. Dice Pablo lo siguiente: pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, igual que Jesús, dijo, varones atenienses. Y ahí empieza a hacer ¿qué? Eso está en Hechos, por si alguien está escuchando y quiere apuntar, Hechos 17, 19. ¿Qué empieza a hacer ahí? A predicar el evangelio. Jesús predicó el evangelio. Pedro predicó el evangelio. Bueno, Jesús predicó el evangelio. Los 70 predicaron el evangelio. Pedro predicó el evangelio. Pablo predicó el evangelio. Y luego de Pablo, los pastores, como Timoteo en Éfeso, dice Pablo, predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Escucha, amonesta, reprende, exhorta. ¿Cómo haces eso sin decir nada? Hable, pastor, dirían ustedes, si yo me quedo así. No se puede predicar sin hablar. No se puede decir el evangelio sin decirlo. Pablo le dice a Timoteo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pero tienes que decirlo, tienes que abrir la boca, tienes que proclamarlo. Eso es lo que Cristo hizo en Mateo 17, 22. Iban de camino y Jesús les dijo, 2 puntos. ¿Qué dijo? El Hijo del Hombre será entregado, morirá y resucitará. Yo voy a ser entregado, yo voy a morir y yo voy a resucitar. El evangelio se lo dijo a sus propios discípulos, se lo dijo a su propia gente, a su propio pueblo. Así que no solamente es una cuestión de que Jesús quiso decir algo. Es que el evangelio es esencial, es que la Biblia tiene que ser abierta, es que el evangelio debe ser proclamado. Esta semana estaba viendo un videoclip de alguien que decía, ¿cuál es el problema con estas iglesias de hoy en día? Y el hombre respondió, que no predican la palabra, que no proclaman el evangelio. La gente habla de sueños, la gente habla de milagros, la gente habla de fantasías, de vida y de esto y de lo otro, y no proclaman la verdad que salva. Y sin la proclama no hay discípulos. Sin la proclama del evangelio no hay almas que se arrepientan. La gente se está congregando, pero donde no le predican el evangelio, la gente se está congregando no para lo mejor, sino para lo peor, para la condenación misma de sus almas. Necesitamos estar en un lugar donde, como diría Martin Lloyd Jones, un predicador que murió en 1980, Martin Lloyd Jones decía, esta noche te trataré como un pecador. Y una señora que vino al culto el domingo en la mañana le dice, me encanta, ahora vuelvo. Vuelvo más tarde para que me trates como un pecador. ¿Por qué? Necesito salvación. Necesito salvación. Y si me tratas como alguien que no peca, entonces me dejas bajo la condenación. Hermanos míos, necesitamos ser tratados como pecadores. Necesitamos que se nos proclame el evangelio. Dice Dios mismo dice lo siguiente: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Escuche esto. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra, que diga el evangelio. Si alguien quiere soñar, allá él. Si quiere predicar sueños, allá él. Eso no es bueno, eso no glorifica a Dios. Pero si alguien tiene mi palabra, ¿sabes qué tiene que hacer? Hablar la palabra.
no puede callarla, no puede silenciarla, no está llamado a eso, porque la palabra de Dios es como martillo que despedaza la roca, porque la palabra de Dios es como fuego, declara el Señor. Va a consumir nuestro pecado, nos va a purificar y nos va a limpiar y nos va a levantar para una vida nueva, eterna y gloriosa. La palabra de Dios no puede ser silenciada, hermanos. La palabra de Dios tiene que ser proclamada. El evangelio tiene que decirse. Tanto así que dice Hebreos 1 y 2, que Dios aún hoy habla por medio de su Hijo. Hasta Dios predica, hermanos. Dice Hebreos, ¿qué capítulo dije? 1. Se me confunden la mente 12. 1 y 2. 1 y 2. Dios, hasta Dios predica. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, ya no, hace mucho tiempo, ahora, verso 2, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios también habla, Dios también proclama. Claro, con razón Cristo no iba a venir a la tierra y no proclamar el evangelio, aunque Él lo iba a encarnar, aunque Él lo iba a vivir. Sin embargo, Él también tenía que decirlo. Y dice Mateo, y así lo hizo, nos lo dijo, Él nos predicó a nosotros el evangelio. Hermanos míos, entonces, ¿cómo no hemos de entender nosotros la necesidad de la importancia de la proclama del evangelio? Tomamos tiempo, hermanos, para proclamar el evangelio. Viendo ahí a Stacy, me acaba de venir a la mente que si le proclamamos el evangelio a nuestros niños, lo hacemos, hermanos. Le proclamamos nosotros el evangelio a nuestros niños, a nuestros hijos, les proclamamos el evangelio. Dice R.C. Sproul, en ese video que les compartí esta mañana a los varones, que un hombre vino a él, un pastor vino a él, triste, decepcionado, habló, y después de que él me habló, yo le dije, mira, solo puedo decirte una cosa, a pesar de los pesares, los cristianos estamos llamados a mantener esperanza. ¿Verdad? Viene la gente y quiere que yo llore con ellos. Sí, lloramos con ellos. Sí, sentimos su dolor. Sin embargo, levántate, levántate. Porque si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Es decir, evangelio, evangelio. Alguien ha dado la vida por nosotros. Levántate. Estamos llamados a tener esperanza. Hermanos míos, ¿exponemos nosotros a nuestros hijos al evangelio? ¿Les hablamos el evangelio? ¿Les aplicamos el evangelio? ¿Les mostramos cómo vivir el evangelio? Para cada uno de nosotros es diferente el evangelio. Las verdades son las que Cristo dijo ahí en Mateo 17, 22 y 23. Esas son las verdades esenciales, pero eso se aplica de manera particular a cada uno. Me decía mi hijo mayor, me disculpan que yo lo pongo a él de ejemplo, ¿verdad? Me decía mi hijo mayor, ya, y Dios me agarró y me abrió la panza y ahí estoy, ¿verdad? Ese es Emanuel, así habla Emanuel. Conversen con él para que vean. Dios me abrió la panza y ahora ¿qué hago? ¿Cómo le aplicas el evangelio a ese muchacho? Mira, hijo mío, Dios es Señor arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y todo lo tiene bajo su control. Aprende a notar las cosas buenas. Dijo el cirujano, ¿cómo es posible que este hombre está vivo después de más de 70 y algo de horas con reventado el apéndice? Este hombre debería estar remuerto. Pero no estaba muerto, ni sentía. El domingo en la tarde se le reventó y el martes a la 1 de la tarde andaba campante ahí. Estaba mal, estaba enfermo, pero no sentía. Dice, si fuera el apéndice debería estarse muriendo del dolor.
Y no solo eso, desde el domingo en la tarde. Luego lo abrieron, me dice el doctor, no, tienes que firmar aquí, tienes que firmar aquí. No sé, yo voy a abrirlo y no sé lo que voy a encontrar. Tienes que firmar aquí, que si lo mato no es mi culpa. Tome. Y le digo a mi esposa, amor, ¿estás lista? ¿Estás preparada? ¿Entiendes lo que está pasando? Y se pone a llorar, ¿verdad? Ok, el hombre va a cirugía, vuelve de cirugía. Y le dice el doctor, increíble, increíble. Todo estaba acumulado en la pelvis, en un rincón ahí. Increíble. En mi vida yo nunca he visto eso. Y otro se queja porque Dios me tiene aquí abierto, ¿verdad? Hay que aplicar el evangelio. Enséñale a ver las buenas nuevas. Dios está en control. El evangelio tiene aplicaciones particulares para nuestras vidas. Debemos decirlo. Debemos proclamarlo. Debemos aprender a escuchar y tener los lentes del evangelio, los oídos del evangelio. ¿Cómo se aplica el evangelio en la crisis que esta persona está viviendo? Eso es esencial, eso es fundamental. Hasta Cristo sabía que iba a morir. Así que les declara el evangelio. Lastimosamente los discípulos no escucharon bien el evangelio. El efecto fue que se entristecieron. Pero no se preocupen, no he terminado. No he ni llegado ahí todavía, ¿verdad? Vamos a ver por qué es tan importante el evangelio. Romanos 10:14, ¿qué dice, hermanos? Romanos 10:14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Romanos 10:14. Es una pregunta. ¿Cómo alguien va a invocar el nombre del Señor y le va a pedir ayuda al Señor si no cree en el Señor? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cuán hermosos son tus pies, hermano. Son preciosos si proclamas el evangelio. Se necesita el evangelio para que la gente entienda. El evangelio del bien tiene que ser proclamado, tiene que ser dicho, tiene que aplicarse, tenemos que conversar evangelio, trabajar el evangelio. A veces mi esposa le digo, amor, trajo sus hilos. Sí, ves, porque va a tejer. Trajo sus hilos, sí, porque va a tejer. Entonces se pone a tejer. Allá al rato va y me pone algo ahí para poner la taza de café. Ya tejió, ¿verdad? Al rato la veo con una bufanda nueva, ya tejió. Ya anda un abrigo nuevo, ya tejió. Hermanos, el evangelio tenemos que tejerlo. Tenemos que tejerlo. Visualicémonos como almas llamadas a la proclama del evangelio. Hacemos contacto con alguien y ya tengo la aguja del evangelio. Y la tengo enhebrada, lista para meter la primer puntada. Hay que empezar a tejer el evangelio en la vida de esa persona. Hay que empezar a hacer unos enrollitos y jale eso para acá y vea que va bien, otra puntada, y vamos trabajando el evangelio. A ver si aguanta, si el Señor nos bendice, esta alma será salva. Desde que me llegó cerca, le tiré el lazo del evangelio. Empecé a proclamarle el evangelio. Hermanos, Cristo no perdió ni un segundo proclamando el evangelio. El evangelio es lo que salva, recuerda eso. El evangelio es lo que salva. Mira que si hay que echar demonios, mira, no, el evangelio. Enfoquémonos en el evangelio. Mire, yo quiero que usted me restaure a mi hija. Sí, pero vamos a hacerlo, pero desde la perspectiva del evangelio. Vamos al evangelio. Lo que necesitas escuchar es el evangelio. Recuerda eso. Ni Cristo se puso a hablar de otra cosa. Él mismo lo iba a actuar. Él mismo lo iba a representar. Él mismo lo iba a llevar a la práctica para la redención de nuestras almas. Y sin embargo tomó tiempo para proclamarlo. Cuando la hermana, uy, se me olvidó su nombre, hermana Marielos. Cuando la hermana Marielos va a hacer un queque, ¿se va a poner a contarnos o se va a poner a hacerlo? Ella se pone a hacerlo. Si va a hacer helados, ella, ¿para qué le voy a explicar? Véame. Y empieza a hacerlos.
Cristo pudo haber dicho, ¿para qué les voy a explicar? Ahorita lo verán. No, sin embargo, tomó tiempo para decirlo. Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos míos, es necesario que el evangelio sea proclamado. Como el mismo Jesús lo hizo, aún antes de que la acción central del evangelio hubiese sido puesta en operación en la cruz del Calvario. Cuando digo que lo actuó, no estoy disminuyendo el hecho de que Él sufrió, sino de que Él lo puso en práctica. Y aún antes de ponerlo en práctica, Él lo proclamaba. Él lo proclamaba. ¿Qué más haré yo? Ahora esto nos lleva al segundo punto. El evangelio. ¿En qué está centrado el evangelio? Ya sabemos que el evangelio es para proclamarse. Ahora, ¿qué es lo que proclama? ¿En qué está centrado el evangelio? Está centrado en el padecimiento de Cristo. El evangelio está centrado en Cristo, en su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección. Esas son las verdades esenciales del evangelio. El mismo Cristo nos lo narra. El Hijo del Hombre, Mateo 17:22, el Hijo del Hombre va a ser entregado. 1, a manos de hombres. 2, lo matarán. Y al tercer día resucitará. Es de suprema importancia centrar nuestra atención en el evangelio como tal. La primera sección del evangelio es lo que llamamos las malas noticias. A pesar de que acabo de decir que el evangelio es estas verdades esenciales que Cristo proclama, sin embargo debemos recordar que el evangelio tiene primero una intro. El evangelio tiene primero una antesala. El evangelio, para ser evangelio, requiere a un pecador. Las malas noticias dicen que nosotros somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos, no solo fulano o sutano, todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. El evangelio dice eso primero, esa es la antesala del evangelio. Todos somos pecadores y no alcanzamos la medida de Dios. No damos la talla, no le damos la gloria como corresponde. No alcanzamos ser buenos y santos y perfectos como se requiere para estar con Él para siempre. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, eso es como decir, ¿cuántos aquí van a morir? Todos. ¿Cuántos aquí son pecadores? Todos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así como la muerte está sobre todos nosotros, el pecado también, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es la evidencia misma de nuestra condición caída. Decía un hermano, predícale a todo lo que se parezca a un ser humano. Predícale a todo lo que se parezca a un ser humano. ¿Se parece a un ser humano? Sí, predícale. Mejor predícale, ¿verdad? Pero es que pastor dice que es un ser humano, pero se viste de caballo. Predícale. Predícale a todo lo que se parezca a un ser humano. ¿Ya entienden de qué estoy hablando? La gente hoy en día que se transgenera cosas y ahora una persona se cree caballo o se cree perro, predícale. ¿Me explico? Todo lo que se parezca a un ser humano. Porque todos mueren, ¿no? Sí, entonces todos pecaron. Todos necesitan de la gracia del Señor y de la salvación que solo Dios puede dar a través del evangelio. Esta es la antesala del evangelio. Ahora bien, la antesala del evangelio, el hecho de que somos pecadores, nos pone ante un dilema. ¿Cómo puede un Dios santo, perfecto y sin mancha perdonar, recibir, reconciliar con Él mismo a un ser humano pecador? ¿Cómo puede hacer eso? El Dios santo, que no tiene pecado y no tiene relación con el pecado. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Saben que Dios se paseaba por el huerto del Edén? En Génesis 1 y 2. Pero ¿qué pasó en Génesis 3 después de que el hombre pecó? No más paseos por el huerto del Edén. Ya no más paseos. Y el hombre fue echado del huerto del Edén.
No más comunión con el hombre, porque el hombre pecó. Porque el hombre pecó y él no tiene relación con el pecado. Muy limpio es él como para ver el mal. Muy santo y muy perfecto como para tomar tiempo y atenderme. Entonces, ¿por qué me atiende? Si es tan limpio, si es tan santo, y lo es, entonces, ¿por qué me atiende? ¿Y cómo puede ser que me atienda? Ahí es donde brilla el Evangelio. Dice Cristo, por mí. Por mí. Y empieza con esto: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Primeramente el Evangelio dice, debo ser entregado. ¿Sabe que esa palabra entregado conlleva la idea de traición? ¿Te han traicionado, hermano? Esta semana estaba escuchando a un candidato a la presidencia en Colombia. Colombia es mi segunda nación, ¿verdad? Mi esposa es colombiana, entonces yo también soy colombiano. Así que yo estaba viendo, las elecciones son en el 2026, igual que en Costa Rica. Así que yo estaba viendo mi candidato colombiano. Estaba yo oyéndolo ahí. Y el candidato colombiano dijo esto. Él es abogado penalista. Así que él dijo esto: nadie se casa pensando en que lo traicionen. Así que yo tengo una pregunta: ¿te han traicionado? ¿Conoces lo que es la traición? Claro que sí, ¿verdad? Sí, nos han traicionado. Compañeros de trabajo a veces lo traicionan a uno. Le serruchan el piso. Él dijo esto y esto y esto. Y uno dice, mira, te lo dije en circunstancias completamente diferentes. No era con la intención de ofender a aquel. Pero ahora tú, con ganas de quedar bien con aquel, le malinformas lo que he dicho para pisotearme a mí. Hermanos, no es bonito ser traicionado. Y Jesús dice, yo seré traicionado. Yo seré entregado. La palabra entregado significa traicionado. Yo seré traicionado. Alguien dijo que si existe un Señor y Salvador, tiene que haber sido alguien que entienda lo que es la traición. Porque a mí me han traicionado. Y dime, ahí está Cristo. Él la entiende perfectamente. Tiene que ser alguien que entienda lo que es el sufrimiento, la aflicción y el dolor. Ahí está Cristo. Él entiende lo que es el sufrimiento, la aflicción y el dolor. Tiene que ser alguien que haya experimentado hasta la muerte misma. Ahí está Cristo. Él es todo y lo único que realmente ejemplifica todo lo que los hombres sufrimos, todo lo que nosotros dolemos. Hermano mío, el Evangelio inicia cuando nos damos cuenta de que Jesús fue entregado. Pero eso no es Evangelio todavía. Aquí inicia el Evangelio. Él mismo sabía que iba a ser entregado. Y en ese momento el Evangelio arranca, porque Él se entregó a sí mismo a traición. ¿Usted se entregaría? ¿Usted se casaría sabiendo que lo van a traicionar? ¿Usted se haría compañero de trabajo de alguien que te va a serruchar el piso? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Qué le parece, Ever, ese principio de administración de empresas? Asóciate con gente que te va a destruir. ¿Ah? Jamás. Está loco, pastor. ¿Cómo va a decir usted que ese es un principio esencial? Bueno, para que el Evangelio sea Evangelio, Cristo tenía que dar la vida y tenía que darla voluntariamente. Cuando Él dijo que lo iban a sacrificar, que lo iban a traicionar, era una traición que Él sabía que iba a ocurrir. Él mismo la anunció y Él mismo caminó hacia ella sin abrir la boca, sin decir nada. Él abrazaba a Judas todos los días en la mañana y al mediodía y en la tarde. Judas hasta comía recostado ahí al Señor. Mojaba el pan cuando el Señor lo mojaba. Eran uña y mugre. Jesús sabía que ese era el que lo iba a traicionar. Siempre lo supo. Hasta cuando lo llamó. Ven, sígueme. Tú llamarías al que te va a traicionar.
¿Lo harías parte de tu grupo? No lo haríamos, pero Cristo sí lo hizo. Y por eso ese evangelio, dice Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como me amó, así se entregó a la traición. Así se dejó llevar plenamente por mí. Alguien dijo que cuando tú pones ese mí, ahí, ahora la proclama es salvífica. Si tú dices que Cristo murió, eso es una verdad histórica. Si tú dices que Cristo murió por el perdón de los pecados, esa es una verdad teológica. Si tú dices que Cristo murió para perdonarme los pecados a mí, esa es una verdad salvífica. Es diferente, porque está aplicada al individuo. Y dice Pablo, Él se entregó a sí mismo por mí. Lo hizo por mí. Y lo que Pablo quiere ejemplificar aquí es que si lo hizo por mí, que era yo un asesino en serie. ¿Sabes qué es un asesino en serie? El que le pone la mirada a cierto tipo de personas y va por la vida matándolas. A esas. Ese es un asesino en serie. Pablo era un asesino en serie. ¿Sabes qué mataba a él? Cristianos. Y dice Pablo, y Él me perdonó, y Él me salvó. Y si lo hizo por mí, dice, ¿cuánto más no lo puede hacer por ti? ¿Cuánto más no lo puede hacer por ti? Hermanos míos, esta entrega fue voluntaria. Dice Pablo en Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Él mismo se entregó por la iglesia. Cuando Jesús dice en Mateo 17, este hecho de que será traicionado, Él está anunciando la traición para la cual Él está preparado. Recuerde que ya viene de hablar con Moisés, ya viene de hablar con Elías sobre su muerte, dice Lucas. Él está preparado, Él entiende, Él está completamente convencido de que es una entrega voluntaria por amor. Yo creo que aquí nadie estaría con ganas de entregarse voluntariamente a la traición. Aquí nadie estaría con ganas de entregarse voluntariamente a que lo traicionen, a que lo engañen y a que lo maten. Nadie haría eso en su sano juicio. Nadie haría eso. Cristo sí. Ese es el evangelio, que Él lo sabía. Él lo sabía. Sabía que iba a ser traicionado y no dijo nada. Y dejó que todo siguiera caminando. Pero ¿sabes por qué? Por mí, por ti, para salvarte, para rescatarte, para redimirte. ¿Por qué? Porque el evangelio requiere muerte. El evangelio requiere muerte. El verdadero amor mata. El verdadero amor te va a matar. El verdadero amor me mata a mí y me hace vivir para el otro. El evangelio requiere muerte y eso es lo segundo que Jesús dice. Seré traicionado, seré entregado y moriré. Cuando nosotros nos preguntamos por qué Jesús tenía que morir, la respuesta la da el autor a los Hebreos en Hebreos 9:22. Y dice el autor a los Hebreos, el que escribió esta carta a los Hebreos, el autor a los Hebreos dice que la respuesta está en la ley. Dice lo siguiente, Hebreos 9:22. Dice, casi todo en la ley y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En la ley, dice, si revisas el Antiguo Testamento, todo implicaba sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El evangelio es la entrega de Cristo voluntariamente por mis pecados para el perdón, lo cual implica o requiere su muerte. La vida de Cristo, el momento que es conocido como la pasión de Cristo, está marcada por sangre. Desde el huerto de Getsemaní hasta la lanza en el costado de Él, colgado en la cruz. ¿Se acuerdan, verdad? La pasión de Cristo. La pasión quiere decir los dolores de Cristo. La entrega a la muerte de Cristo. Desde el huerto Él estaba completamente abatido y su sudor era como grandes gotas de sangre.
Se dice que el cuerpo humano, en un grado tal de exigencia emocional, física, puede llegar a sudar algo que es sangre. Se revientan los vasos capilares y ahora la persona suda sangre. Ayer estaba viendo algo de una mujer que corrió una maratón inmensa y llegó en primer lugar y le sobró más de 1 hora para la maratón y las rodillas y todo estaban sangrando. Y nunca corrió por la montaña, era una carrera normal. Pero el ejercicio físico, el cuerpo llevado al grado máximo, suda sangre misma. Cristo, la entrega de Cristo, la muerte de Cristo, recuerda eso, está marcada por sangre. Desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Calvario, donde para ver si era cierto que ya estaba muerto, lo punzaron. Él no se desangró en ese momento. Él se desangró camino a la cruz. Los golpes, la corona de espinas, todo eso le sacó la sangre. Cuando llegó y lo colgaron, prácticamente al ratito murió. Porque debía ser enterrado ese mismo día para poder contabilizar de manera correcta su resurrección al tercer día. Así que es importante tomar en cuenta esto. Todo está purificado con sangre. La muerte era necesaria. Jesús experimentó en la cruz la muerte, la separación del Padre que nosotros debíamos experimentar. Él se entregó por nosotros para ser separado de Dios, de manera que nosotros nunca experimentemos tal separación. En la cruz Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En tus manos entrego mi espíritu. Y por último, hecho está. Y muere Cristo. Él iba para ahí, a sufrir el abandono del Padre, a sufrir la muerte misma como un pecador. El autor a los Hebreos nos sigue diciendo lo siguiente en Hebreos 9:26. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado, aquí es donde vamos, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Al morir, Él destruyó el pecado. Nos libró a nosotros de la cautividad, pero tenía que hacerlo muriendo Él con su propia sangre. Verso 27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué tenía que morir? Porque así nos iba a santificar a nosotros para Dios. Él tenía que llevar nuestros pecados, así que Él vino para ser ofrecido. Pero Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperan en Él. ¿Qué quiere decir eso? ¿En quién confías tú para el perdón de tus pecados? ¿En quién confías tú para el perdón de tus pecados? Tú vas a ver a Dios, tú vas a estar con Él en la gloria eterna. Él te tendrá en su santa gloria. ¿Sí o no? Si dices que sí, debes responder: ¿en quién confías para eso? En ti, tan pecador que eres, tan lleno de maldad, tan corrupto y desviado de todo lo que glorifica a Dios. No hay esperanza si me pongo a mí como el garante, como la garantía. Pero en Cristo sí, hay perdón. Justamente para eso es que Él debía morir, dice el autor a los Hebreos. Para que Él fuera destruyendo el pecado y para que Él fuera ofrecido una sola vez para siempre, para llevar los pecados de muchos. El Evangelio, sin embargo, a pesar de lo hermoso que es la cruz y la sangre, el Evangelio no fuera Evangelio si no tuviera la última parte. Él debía ser entregado, Él debía ser muerto. ¿Y qué más? Él debía resucitar. Jesús estuvo en la tumba
de 36 a 40 horas máximo. El evangelio, para ser evangelio, requiere la muerte. El evangelio, para ser evangelio, requiere una tumba. Pero esa tumba, para que sea evangelio, esa tumba tiene que estar vacía. De otra manera, el evangelio no sería evangelio. Y Jesús no hizo nada más que calentarla por unos segundos, por unos minutos, 36 a 40 horas. Pero pastor, no es que son 3 días. A la manera en que cuentan los judíos no hubo ningún problema. Lo enterraron el viernes en la tarde, ya es viernes. Luego el sábado, estuvo enterrado todo el sábado. Y amaneció el domingo en la mañana con el primer rayo de sol. Ya Jesús está resucitado, 3 días, no hay problema. A la manera en que los judíos lo cuentan, las cuentas están bien. Estuvo sepultado 3 días, tal como decía el Antiguo Testamento que debía estar. Y además, como estuvo sepultado tan poquito, su cuerpo no vio corrupción, como el Antiguo Testamento decía que no debía podrirse, no tenía que haber muerte en él, nada, eso no lo podía tocar. Cuando las mujeres apenas iban a embalsamarlo, el domingo en la mañana, se encontraron que la piedra estaba removida. Piedra para la que se requería un puñado de gente para removerla. El tamaño de esa piedra no era un tamaño cualquiera. Debía ser removida por un grupo de hombres. Y para evitar que los cristianos se robaran el cuerpo de Jesús, la policía romana mandó unos guardas de seguridad a petición de los judíos. Sabes, Pilato, hemos estado pensando, se nos pueden robar a Jesús y decir que resucitó. Mándate unos policías para que cuiden la entrada. Nadie se hubiera atrevido a enfrentarse con la guardia que estaba cuidando esa roca, esa tumba. Nadie. Esos hombres estaban entrenados para matar gente. Ningún ser humano normal hubiera ido a pelear, ¿verdad? Ninguno. Me acabo de acordar de un chiste político, pero vamos a dejarlo ahí. Ningún ser humano hubiera ido a pelear contra la guardia romana de ese momento. Así que estaba sobreprotegida la tumba. Y sin embargo, cuando María llega, la piedra está removida. Un ángel está sentado sobre la piedra y dice: ¿a quién buscan? A Jesús. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y los guardas así agarrados de la flecha, en algo que se llama un estado de catatonia. Usted está como muerto en vida. Vieron eso glorioso, la resurrección de Cristo. Esos tipos estaban hechos una piedra, seguro. Lo podían agarrar, echárselo al hombro y llevarlo y decir: algo les pasó a estos hombres, quedaron en shock. Hermano, ¿qué haría usted si ve a un muerto salir de la tumba? Yo hubiera quedado igual. Yo soy súper miedoso y le digo al Señor cuando cuido una casa solita: Señor, que no asusten, que no asusten, que no asusten. Y si asustan, que no me toquen, que no me toquen, que no me toquen. Señor, que ni se le ocurra a un bicho moverme la cobija o algo, Señor, por favor. Sí, porque si eso me llega a pasar, me muero. ¿Sí o no? Estos hombres, la guardia romana quedó tiesa al ver a un muerto resucitar, una piedra moverse por sí sola. ¿Me explico, hermanos? Eso fue glorioso y solo Cristo resucitó. Tanto cuando murió como cuando resucitó, las tumbas se abrieron y la gente de por ahí del barrio anduvo otra vez caminando. Algunos vieron muertos familiares de ellos. Eso fue algo de shock. Me decía Sebastián: tío, pero dice mi profesor que no hay evidencia para la resurrección. Le digo yo: por favor, ¿verdad? Escucha esto, información de una inteligencia artificial. Historiadores no cristianos de la antigüedad, como Flavio Josefo, Tácito y Plinio el Joven, confirman la existencia histórica de Jesús, de su crucifixión bajo Poncio Pilato y la temprana proclamación de su resurrección por sus seguidores, quienes lo adoraban como un Dios. Estos testimonios externos, dirigidos a audiencias oficiales y sin interés de promover el cristianismo, reflejan una creencia desarrollada muy pronta tras la muerte de Jesús, respaldada por la valentía de sus seguidores, que como mártires
arriesgaron y dieron sus vidas por este hecho, lo que hace históricamente improbable que la resurrección fuera un mito o una invención. Es improbable que la resurrección sea un mito o una invención. Claro, tuve que agarrar a la inteligencia artificial y pullarla, porque ella se resistía a reconocer que no es un mito. Pero mira, y ella me ponía, pero mira, tienes razón, mira, viendo, mira, aquí un poco más, hasta que terminó diciendo esto: lo hace históricamente improbable que la resurrección fuera un mito o una invención. No había materia para que se formara un mito, era verdad. Los hombres que cité aquí hacían narrativas oficiales, ¿me entiende, hermano? Como ir donde un abogado, un tinterillo, que me haga un traspaso, es oficial. Ellos registraban oficialmente para las cortes esta información. Tuvieron que registrar oficialmente que Jesús resucitó. Tuvieron que registrarlo. Ahí está. Lo que pasa es que tú no sabes ni yo quién es Plinio, el joven y el otro, pero si te pones a estudiar, sí vas a ver que sí. Ahí está, hermanos míos. Pablo dice lo siguiente: yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos hay aquí, hermanos? Si un muerto apareciera aquí, ¿no sería suficiente? Y aquí no hay 500. Ahora imagínate que se le aparezca a 500 hermanos a la vez, dice el apóstol Pablo, la mayoría de los cuales viven aún cuando él escribió la carta a los Corintios, pero algunos ya se durmieron. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Dice Pablo, y yo también lo vi. Y él me enseñó el evangelio por 3 años en el desierto. Imagínate eso, ¿verdad? Pablo podía dar la vida por esto y la dio. Dice Pablo, estoy tan seguro como que me llamo Edier, ¿verdad? Pablo en este caso. Me puedes matar si quieres. Esta es la verdad. Jesús resucitó. Entonces, hermanos, tenemos un personaje histórico real. Tenemos una entrega y una muerte real. Y una resurrección real, aún históricamente registrada por hombres no cristianos, cuyo interés no era defender el cristianismo, sino informar que ese hombre, Jesús, resucitó, que era verdad. Hermanos míos, Él volverá. Él volverá. Así como lo escuchas, así es como es. Él es el Señor. Él es el dueño del círculo de la creación toda y de nuestras almas, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes rebeldes contra Él. Él volverá. Este es el evangelio. No hay nada fuera de eso. Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por eso. Dijeron al Sanedrín, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por Él este hombre está ante ustedes sano. Pedro, Jacobo y Juan ante los líderes religiosos de Israel en Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Puede leerlo en su casa. Hermanos míos, la resurrección de Jesús es el punto de inflexión del evangelio. Conlleva la aprobación del Padre, la plenitud de la satisfacción de Dios con respecto a la paga por nuestros pecados. El hecho de que el Padre lo haya resucitado, el hecho de que Él haya salido de la tumba es el sello de aprobado. Él es perfecto. Su sacrificio satisface plenamente la justicia de Dios. Cuando el ladrón en la cruz murió, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre apareció ahí frente a San Pedro. Pues San Pedro se murió después del ladrón de la cruz.
Pero vamos a suponer que apareció frente al que deja entrar al cielo. Y el que deja entrar al cielo dice: tú eres un ladrón. ¿Por qué razón debería yo dejarte entrar en el paraíso? El ladrón solo diría: por Cristo. Él dijo. Yo le pedí, pero Él me lo aseguró. ¿Lo ven, hermanos míos? Solo es una forma ilustrativa para decir: es por la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección de entre los muertos que nosotros somos salvos. Dice la Biblia: porque Él ha establecido un día, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. La resurrección no es un evento privado. La resurrección es un testimonio mundial de que Dios está satisfecho y que ha designado a Cristo como Señor y como juez. Y por lo tanto, es el único que me puede dar términos de paz. Él es el que va a juzgar la tierra. Adelántate y ve a Él, porque Él dice: venid a mí. Venid a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hermanos míos, ¿cuál fue la reacción última del Evangelio? Último punto del sermón. Hoy no me pusieron reloj ahí, ¿verdad? Entonces me salvé. No, yo sabía que era un sermón largo y lo siento, no puedo reducir el Evangelio a 10 minutos de tiempo. ¿Cuál fue la reacción última del Evangelio en Mateo 17:23? Dice la última frase: y ellos se entristecieron mucho. Yo cuando uno lee eso, uno dice: ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos? Y Mateo dice: yo estaba ahí también. Yo estoy escribiendo esto. Me dio mucha tristeza saber que Él iba a morir. Y uno le dice: pero no escuchaste que iba a resucitar. Sí, eso lo vieron después. En este momento parece que no lo oyeron. En este momento parece que los anhelos del ser humano y sus expectativas le juegan una mala pasada y no logra ver la gloria del Evangelio. Porque ellos andaban con Jesús, el libertador, el Mesías, el que iba a traer libertad a la nación de Israel, el que iba a convertir a la nación de Israel en el faro de las naciones todas. Y está diciendo que va a morir. Y luego que va a resucitar. Y luego resucitado y antes de morir dice que ya se va. Así que para ellos todo era decepción. Dice R.C. Sproul: estos hombres habían pasado 3 años de gozo inefable. Imagínate eso: tienen hambre, coman pan. Tienen hambre, coman peces. Estoy enfermo, Señor, sánate. De inmediato todo, todo. Dice el Señor: podía poner una parrilla llena de carne en un 2x3. Todo era milagroso con Él. ¿Qué sentirías tú si te dicen que te lo van a quitar? Que va a morir, que va a ser sacrificado. Ay, estábamos tan bien, ¿verdad? Una vez se murió un pastor y yo puedo sentir que el 70% de la iglesia decía: se nos murió el pastor, por fin teníamos uno y se murió, ¿verdad? Y la esposa casi me decía: hermano, yo me voy para la iglesia de ustedes. Pero no, Dios tiene el control. Me explico, hermano. A veces pasamos tiempos maravillosos, a veces tenemos grandes expectativas y resulta que cuando escuchamos el Evangelio no da el efecto que debería dar. En estos hombres no tuvo el efecto deseado. El discipulado es un fracaso si no fuera por el auxilio del Espíritu Santo. Hermanos, en este sentir de tristeza no apoyamos a nuestros hermanos en Cristo. No lo apoyamos. Más bien el Evangelio ha venido a ser para nosotros esperanza, gozo, paz. Ha venido a ser firmeza, constancia, la razón por la cual nos movemos, existimos y somos. El Evangelio para nosotros no es tristeza, es gozo. Dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. No me da tristeza. Lo que me da es constancia, firmeza. Deberíamos estar tristes si es que Cristo no hubiese resucitado.
Dice 1 Corintios 15:13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, pobrecitos, tontos y engañados. Pero una señora leyó eso que yo acabo de leer y yo llegué a predicar el otro día en la tarde: pastor, somos los más miserables y desgraciados que hay en esta vida, me dijo. Le digo yo, ¿por qué? Porque Cristo no resucitó. Le digo, ¿dónde dice eso? Me abrió la Biblia en 1 Corintios 15. Le digo yo, gracias a Dios. Le digo, lea el 20, por favor. ¿Qué dice el 20? Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Lo ve? Es lo que Pablo está diciendo. Si Él no hubiera resucitado, esto no vale nada, hermanos. Ahora sí, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si Él no hubiera resucitado, vive la vida loca. Si Él no hubiera resucitado, hazle caso a Celia Cruz. Pero Cristo resucitó. Pero Cristo resucitó. Ya no le hagas caso a Celia Cruz. Ya no le hagas caso a Ricky Martin. Ya no hagas caso al mundo. Cristo resucitó. Dice Pablo, Él ha resucitado, y si resucitó va a juzgar al mundo. Y si va a juzgar al mundo, me va a juzgar a mí. Y si me va a juzgar a mí, entonces necesito un acuerdo de paz. Entonces necesito reconciliarme con Él por medio de Cristo. Dice Pablo, por eso predico el Evangelio. Porque es la buena noticia de la reconciliación. Ven, también hay lugar para ti. Ven, para eso Cristo resucitó. Sin duda, los discípulos tuvieron la bendición de andar con Jesús. Y cuando Él dijo que se iba y que iba a morir, se entristecieron. Pero nosotros y ellos también llegaron a saber que Él no solo murió, Él también resucitó. Y que no solo resucitó, sino que está sentado a la derecha del Padre. Y no solo está sentado a la derecha del Padre, sino que aún hoy intercede por nosotros. Aún en este momento, aún en tu momento más oscuro, Él intercede por nosotros. Esta es la conclusión del Evangelio, pero no la encontramos en Mateo. La encontramos en 2 Corintios 5, 14 y 15. Lean conmigo, por favor. 2 Corintios 5, 14 y 15. La conclusión del Evangelio. Pues el amor de Cristo, ¿lo vieron? 2 Corintios 5, 14. Pues el amor de Cristo, 2 Corintios 5, 14. La conclusión del Evangelio. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. 2 puntos. ¿Lo vio, hermano, ahí junto conmigo? Que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, hermanos. Esta es la conclusión del Evangelio. Que uno murió por todos nosotros. Y que si Él murió por todos nosotros, entonces ya no debemos vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermanos, ¿sabes por qué le llamaron cristianos por primera vez a los discípulos en Antioquía, si mal no recuerdo? ¿Sabes por qué le llamaron cristianos? Porque Cristo era su todo. Cristo era su todo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Que haya ese mismo sentir en nosotros, el sentir de despojarme de mí y de vivir para Cristo, ya que Él se entregó, murió y resucitó. Amén. Vamos a orar.